El rostro, hermanos, y vamos a tener una palabra de oración para tener nuestro estudio en esta tarde. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos por este sábado. Estamos agradecidos por la oportunidad de estar reunidos en este lugar. Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que, Señor, continuemos conociendo más de tu mensaje y especialmente de este mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros directamente. Ya no vamos a estudiar más historia, sino que vamos a hablar directamente de cómo está nuestra condición. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Hace muchos años, varios años, yo fui al dentista. Y cuando fui al dentista me dijo, yo iba a hacer un chequeo. Yo me iba a hacer simplemente un chequeo. Y cuando yo fui simplemente al chequeo, resulta que él me estuvo revisando y me dijo, ¿sabes una cosa? Yo creo que lo último que me terminó de explicar algo que me estaba pasando, me dijo, yo creo que tienes que hacerte una cirugía. Entonces, ese día quedé yo realmente impactado, porque yo simplemente iba a que me hicieran un limpiado, y lo que él me dijo y me explicó por qué era que yo tenía que hacer una cirugía. Y cuando salí de ahí me quedé pensando mucho en el hecho de, no lo creía cuando salí, yo nunca he tenido cirugías, yo no voy a médicos, yo no me enfermo, nada. Y el hecho de que me hubiera dicho que hubiera una cirugía, pensé mucho en que yo simplemente iba a ir por algo sencillo, pero terminé con un diagnóstico bien importante. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros hoy. La evaluación que nosotros hacemos de nuestra condición es diferente a la evaluación que Dios hace de nuestra condición, hermanos, muy bien. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde con el mensaje a la última iglesia, muy bien. Hemos estado viendo, hermanos, que el Señor tiene estos 7 mensajes, estos 6 mensajes que vimos antes, y los tiene con un propósito. Es para que al final, la iglesia del final estuviera preparada para lo que era el último gran evento, hermanos, la última iglesia, la que tenía que tener todo listo. Dios quería darle un aliento para que la iglesia fuera fiel, pero hay una condición que no permite que la iglesia reciba eso. Entonces vamos a estudiar eso en esta tarde. Hemos visto, hermanos, también que hay una condición, hay una relación entre la manera en la que se presenta Cristo y el mensaje para la iglesia. ¿Se acuerdan? Entonces a Éfeso le dice, yo soy el que tengo el candelabro, y a Éfeso le dice, si no te arrepientes, quito el candelabro. Muy bien, a Esmirna le dice, yo soy el que murió y vivió, y ustedes van a pasar por una gran tribulación, pero sean fieles hasta la muerte. A la iglesia de Pérgamo, ¿qué le dice la iglesia de Pérgamo? Señora, espere yo pasteleo. ¿Qué le dice la iglesia de Pérgamo? La espada de 2 filos. El que tiene la espada de 2 filos, muy bien. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se relaciona con el mensaje de la iglesia de 2 filos? Que si no se alejan de los nicolaitas, dice que voy a pelear contra ellos y voy a pelear contra Con la ustedes. espada en mi boca. Muy bien, lo mismo pasa con la iglesia de Tiatira, muy bien, donde aparece el mensaje de Daniel, y al final dice que Daniel, al final trae la idea de Daniel, la idea de que la arcilla va a ser destruida, ¿recuerdan? Lo mismo sucede con la iglesia de Sardis. Le dice que él es el que tiene las 7 estrellas, pero la fe, la llama se está apagando. A la iglesia no lo hablamos la vez pasada, pero la iglesia de Filadelfia le dice, yo soy el que tiene la llave de David, abro y nadie cierra, cierro y nadie abre, y dice, he aquí, yo he abierto una puerta. Es decir, yo abro la puerta, entro, y ustedes también tienen que entrar por esa puerta. ¿Está claro hasta ahí? Claro, hermanos. También nos hemos dado cuenta que el nombre tiene algo que ver con la iglesia. Está directamente conectado con la iglesia. Éfeso, deseada, la iglesia que pudo ver a los apóstoles, la iglesia que vio a Cristo. ¿Muy bien? Esmirna tiene que ver porque significa aroma fragante, y es lo que sale cuando uno quema la mirra. ¿Muy bien? Entonces, cuando el pueblo pasó por esa prueba difícil, salió un aroma agradable, es que fueron fieles a Dios hasta la muerte.
Pérgamo significa exaltada, porque la iglesia pasó de ser la iglesia oculta a ser la iglesia del imperio. Tiatira, sacrificio, que es la iglesia de la Edad Media. Sardis, renovación, que es la iglesia de la Reforma. Muy bien. Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, que es lo que sucedió durante el movimiento minerita. Y ahora vamos a ver la iglesia de la Odisea. La Odisea es la última de las iglesias, es la séptima iglesia, y como ustedes se pueden imaginar, todos los mensajes cuando llegaban a cada iglesia, tal vez alguien de esa iglesia se iba a las otras iglesias a decir, oiga, aquí nos llegó este mensaje. Así que toda la iglesia de la Odisea es la que recibía la acumulación de todos los mensajes. Así que debe ser la iglesia más preparada, ¿no les parece? Porque si llegaban a Éfeso, alguien de Éfeso iba a la Odisea y decía, oiga, a Éfeso le dijeron esto, cuidado. Si iban a Esmirna, siempre iban a tener la oportunidad de viajar a la Odisea y decirles. Muy bien, esta es la iglesia de la Odisea. Entonces vamos a leer el mensaje, vamos a leer el saludo, descripción de Cristo, obras de la iglesia, elogio, reprensión, advertencia y la promesa. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer con mucha atención, hermanos, el mensaje a la Odisea. Vamos a leer el capítulo 3, verso 14. Entonces vamos a leerlo todos, después vamos a hacer los grupos para que cada uno de nosotros haga un estudio específico. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Nos dice a nosotros, ¿bien? Nos dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Si ustedes se dan cuenta, al final de cada iglesia hay un mensaje que siempre dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, cuando el Señor da un mensaje a una iglesia, al final dice: el que tenga oído, oiga lo que Él dice a todas las iglesias. Es decir, cada mensaje tiene que ser escuchado por las iglesias que faltan. De tal manera que la Odisea recoge los mensajes de las otras iglesias. Muy bien. Entonces vamos a hacer los grupos. Entonces aquí un grupo primero. Vamos a hacer aquí, estudiar la descripción de Cristo. Muy bien, y van a tratar de hacer una conexión. Van a tratar de hacerla. Si no la pueden hacer, no se preocupen. Vamos a hacerla después. Aquí vamos a hacer un grupo, hermanos, donde vamos a estudiar cuáles son las cosas buenas o los elogios, y después vamos a ver la reprensión, las cosas negativas. ¿Bien? Ustedes me van a responder, los tres. Aquí vamos a pedirles a los hermanos que estén atentos a la advertencia. Y aquí la promesa. Muy bien. Entonces voy a darles un minuto para que ustedes puedan buscar la respuesta.
Muy bien, ¿ya lo tenemos? Aquí, hermanos del grupo número 1. ¿Cómo se describe Cristo? El amén, el testigo fiel y El amén. verdadero, y el principio de la creación de Dios. Ok, el amén. Si ustedes ven qué significa amén, cuando uno dice amén, Que así sea. ¿qué hace eso? ¿Uno dice amén al principio de un mensaje o al final? Al final del mensaje, ¿cierto? Entonces es el último mensaje. También Ok. significa verdadero. Muy bien, entonces él dice aquí algo, él se describe como el amén, uno, y el testigo fiel y verdadero. Por favor, recuerden eso. Es decir, él es el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel. Vamos a hablar de eso, ¿bien? Porque es bien importante. Para poder entender el mensaje a la iglesia, tenemos que entender por qué él se introduce y dice: yo soy el testigo fiel y verdadero. Muy bien. Dice, ¿cuáles son las, hermanos de aquí? ¿Cuáles son las obras de la iglesia? Díganme los elogios, las cosas buenas y las cosas que no están buenas. A ver, aquí los hermanitos. ¿Tiene alguna, qué cosas buenas? Bueno, ¿qué cosas buenas tiene? Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Pero hay algo bueno? Pregunta, ¿tiene algo bueno? ¿Tiene algo que Dios dice: oh, qué bien? No, Nada, pero nada. nada, Nada, se leyeron todo, nada y nada. Nada. no hay nada. Estamos fríos. Bueno, les hago esta pregunta: ¿cuántas iglesias no tienen nada bueno? No tienen nada, ningún elogio. ¿Cuál iglesia no tiene ningún elogio? Ya La solo la nuestra. última. Solo esa. ¿Sabe por qué? Inclusive Sardis dice: hay algunos que todavía no han manchado su ropa. ¿Sí? A Sardis le da un mensaje fuerte, pero a Sardis le dice: todavía hay unos que te no han manchado tu ropa. La única iglesia que no recibe ningún elogio es la iglesia de la Odisea. Se la quiere vomitar. Muy bien, entonces primer punto. Imagínate. Ahora sí, díganme la reprensión. Bueno, esta reprensión, vamos a estudiar la reprensión. De hecho, vamos a estudiar la reprensión, pero por ahora tengamos que todo el mensaje, la mayor parte del mensaje es una reprensión. Ok, hermanos, ¿cuál es la advertencia? ¿Qué le dice el Dios a ellos? La advertencia, la Sí, la advertencia. La reprensión vamos a estudiarla, porque tenemos que estudiarla con detalle. La advertencia en el 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Oh, muy bien. Sé pues celoso y arrepiéntete. Muy bien. Entonces tenía que arrepentirse de algo. ¿Están conmigo? Sí. Vamos a ver de qué nos tenemos que arrepentir. ¿Están conmigo? No tenemos que hablarlo, ya no estamos hablando de historia. Estamos hablando de mi nombre propio. Toda la promesa. Ok. Bueno, y además la advertencia es que tiene que hacer una compra. ¿Están conmigo? Sí. ¿Están conmigo, hermanos? Bueno. Tiene que comprar, Oro, refinado, ¿cierto? Tiene que comprar un oro. Tiene problemas y problemas con la tiene que comprar algo y dice que tiene que arrepentirse. Bueno, ahora, ¿cuál es la promesa? Yo estoy a la puerta de Es una advertencia. ¿Cuál es la promesa aquí? Soy la. Bueno, sí, señora. ¿Qué promesa le da? Al que venciere. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ok, muy bien. Entonces hay una promesa que eso solamente puede pasar en la vida eterna. Muy bien. Entonces la promesa es la vida eterna. La promesa siempre se hace en diferentes lenguajes, pero es la vida eterna para cada iglesia. Muy bien, vamos a estudiar cada uno de la reprensión. ¿No quieren estudiar la reprensión, hermano? ¿Les parece interesante? ¿Cierto que es importante? Bueno, vamos a leer con atención el mensaje del verso 5. Ya vimos cómo se introduce Cristo. Ahora vamos a ver el verso 15, perdón. Dice: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Bueno, vamos a mirar acá. Bueno, vamos a hacer acá 3. Aquí es frío, Aquí está la... aquí es caliente y aquí es tibio. de San Miguel.
¿Están conmigo, hermanos? Ahora, voy a hacerles esta pregunta y quiero por favor que lo mediten mucho la respuesta. ¿Cuál es la evidencia, de acuerdo al texto, no se salgan del texto, cuál es la evidencia que le indica a Cristo que la iglesia está tibia? No, de acuerdo al texto, léanlo bien, al texto. ¿Cuál es la evidencia que él tiene que la iglesia está tibia? Las obras. Muy bien. Las obras. ¿Están conmigo? Las obras son tibias. ¿Están conmigo? Ahora, ¿recuerdan? Bueno, vamos a mirar, vayan por favor, ¿de dónde viene este concepto? ¿Qué hacemos para entender eso de frialdad y tibieza? ¿Qué hacemos para mirar eso de frialdad y tibieza? En la Biblia. A la Biblia, le preguntamos a alguien, hermano, ¿usted qué piensa? ¿O qué hacemos? ¿Vamos a la Biblia? Vamos a la Biblia, ¿cierto? Es lo mejor. Lo mejor que podemos hacer siempre es ir a la Biblia. Vayan por favor al libro de Mateo. Vayan por favor al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Y vamos a leer el verso 9. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice así: entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y os entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y vengarán y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que está frío? Las obras. El amor. Oh, muy bien. Entonces, el amor es lo que mide esto. ¿Están conmigo? Este es un medidor del amor. ¿Están conmigo, hermanos? Pero ¿cuál es la evidencia que muestra que el amor de la Odisea es tibio? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es o sea, si yo tengo un metro, vamos a ver un metro aquí, no sé, un metro. Las obras. ¿Están conmigo? Es decir, que el amor se mide en obras. El amor se mide en obras. Oh, eso nunca lo habían escuchado ustedes, ¿cierto? Yo sí escuché que Sí, el amor se mide en obras. Porque siempre estamos, bíblicamente, ¿están conmigo? Porque siempre tenemos la idea de que el amor se mide en sentimientos. La Biblia nunca apoya esa idea. Lean toda la Biblia. Nunca lo van a encontrar. El amor se mide en obras. ¿Ok? Entonces las obras que hace la Odisea están aquí. Ahora, si ustedes quieren comprobar esta idea de nuevo, vayan por favor, ya lo hemos estudiado, solo que se les olvidó, de pronto. Vayan por favor a Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, verso 4. Miren lo que dice. Pero esto es Éfeso, ¿no? Dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué, hermanos? Tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y ¿qué? Arrepiéntete. ¿Y qué dice ahí? Y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Cuál era la manifestación de que ellos estaban o volvían al primer amor? ¿Las qué? Las obras. El amor se manifiesta en obras, hermano. Así que si usted dice, yo lo digo a todos, hermanos. Me dicen, no, yo quiero mucho a esa persona, pero hago 0 obras por esa persona, no lo amamos. Me dicen, no, pero yo tengo un sentimiento aquí más, tú no te imaginas cuánto yo lo amo, pero no hago nada por esa persona, hermanos, no lo estamos amando. No, yo quiero a Dios, yo lo amo, yo digo, tengo un amor que no me cabe en el corazón, pero no, yo no estudio. No, hermano, no lo amamos. No, yo canto con el corazón, tengo emociones, pero no hacemos las obras, hermanos. No tenemos
no tenemos el amor de Dios. ¿Muy bien? ¿Se apagó? Muy bien. Entonces tenemos... Ahora, otra pregunta. ¿Se apagó? Sí. Se desconectó. Otra pregunta. No nos distraigamos. Ellos van a arreglar, no se preocupen. Ellos lo arreglan. No se preocupen. Ahora les voy a hacer esta pregunta. ¿Dónde está la iglesia? Está acá, ¿cierto? Las obras. Aquí está la iglesia. Las obras están acá. Pero Dios dice, Jesús dice, ojalá fueras frío o caliente. ¿Dónde es que el amor, la manifestación del amor es bueno? ¿Dónde quiere Dios que dice Dios, dónde es que el amor es bueno? Cuando el amor está en el primer amor, ¿dónde está? ¿En frío o caliente? En caliente, ¿cierto? Pero ahora les hago esta pregunta. ¿Por qué Él dice, ojalá fueras frío? ¿Señora? No, pero Él dice, ojalá fueras frío. Jesús dice, ojalá fueras frío. O caliente. ¿Por qué Él dice, ojalá fueras frío? Porque te da esperanza. Suena peor, ¿no? El frío es completamente no... ¿Sí? ¿Por qué dice eso Él? ¿Señora? Porque te das cuenta más. Muy bien, muy bien. Porque si la iglesia estuviera fría, diría, estoy muy fría, necesito calentarme. ¿Están conmigo? Pero como estamos tibios, las obras, recuerden eso, como nuestras obras son tibias, no somos tan malos, escuchen, no somos tan malos. La iglesia, nosotros no somos tan malos. Si fuéramos bien malos en el mundo, nos diríamos, uy, eso está muy mal, corra para allá. Pero como estamos en la mitad, decimos, yo estoy aquí, pero realmente estoy acá. Es decir, lo que estamos haciendo, hermanos, hoy, y estoy hablando personalmente, hermanos, lo que usted está haciendo hoy no son las obras que Dios quiere. No las son, hermanos. Hay que hacer un cambio. Usted tiene que hacer otras obras. Si usted escucha usted tiene que escuchar este mensaje, irse a su casa y decir, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Voy a la casa, no tengo que hacer otra cosa porque Dios me está diciendo, yo pienso que estoy caliente, voy a la iglesia, me siento, pago diezmos. Bueno, aquí como que estoy bien. Dios dice, no, hijo, estás tibio. Ojalá fueras frío. ¿Está clara la frialdad, hermanos? Punto número 1, punto importante. Son las obras, muy bien. El amor en la Biblia se mide por obras. El amor a Dios se mide por obras. He escuchado muchas veces que hay una aversión a las obras, pero eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia sí dice que el amor se mide por las obras. Muy bien. Ok, entonces ese es el primer punto. Vamos a seguir leyendo. Entonces la iglesia tiene obras tibias. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 3 y vamos ahora a leer el verso 17. Dice, este es el famoso verso, ya lo hemos escuchado antes y ahora vamos a leerlo. Dice, entonces el primer problema es vamos a tener aquí otro problema, y es que dice que tú dices que tú dices yo soy rico, tú dices yo soy rico, tú dices yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre y desnudo. Muy bien, entonces, ¿cómo medimos la riqueza en la Biblia, hermanos? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 1, perdón, primero 1, vamos a ver unos ejemplos, capítulo 1, versos 5 y 6. Muy bien, ¿qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 1, versos 4, vamos a leer desde el 4, dice así, escuchen. Pero hay una emergencia bien grande ahorita para mi visita que está acá, que acaban de hablar, que la hija de ella está convulsionando en Perú, entonces ella se va a tener que retirar, pero si pudieran orar. Ok, vamos a orar, porque tenemos el rostro, hermanos, vamos a orar. ¿Cómo se llama la hija? La voy a llamar a ella para que venga acá. Ella se llama Gaudi y la niña que está convulsionando se llama
Cámara, ¿ok? Y yo vengo a hablar. Vamos a orar de rodillas, hermanos. Vamos a orar por Cameron. Cameron, oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios que cuidas de tus hijos, Señor. Siempre es tu plan que tus hijos estén bien, Señor. Pero también entendemos que vienen a veces momentos difíciles, Padre. Queremos pedirte en este momento por Cameron. Ella está allá en Perú, Padre, está pasando por un momento difícil, está teniendo unas convulsiones, Señor, y pedimos aquí desde Canadá, Señor, que tú estés con ella, Padre, que le guíes, que bendigas también a Gaudí, Señor, que ella tenga fortaleza en este momento, ahora que está aquí, y que ella, tu Santo Espíritu more sobre ella y esté también sobre Cameron para que, Señor, sean fortalecidas, Señor, y si es tu voluntad, de acuerdo a tu voluntad, ella sea restaurada muy pronto, Padre. Acompaña a Gaudí, Señor. Por encima de todo ponemos la vida de Gaudí en tus manos. Tú conoces lo que ella necesita, Señor. Tú conoces por qué esto está pasando, Padre. Y pedimos que los resultados, Señor, sean siempre para el beneficio de Gaudí y su familia y para su salvación. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Vamos a leer el capítulo 1 de Corintios, versos del 4 al 6. Vamos a ver este texto que nos habla de cómo ser rico en la Biblia. Dice así: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús, porque fuisteis enriquecidos en toda, ¿qué? Palabra y conocimiento, así como, ¿qué? En el testimonio de, ¿qué? Muy bien, el testimonio de Cristo que ha sido confirmado entre vosotros. ¿Recuerdan la guerra que vimos que Satanás tiene contra qué? Contra la ley, contra los que guardan la ley de Dios, los mandamientos, y los que tienen ¿qué? El testimonio de Jesús. Entonces, esta riqueza que se está hablando aquí es en la palabra y en el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús, hermanos? El Espíritu de profecía. Muy bien, el Espíritu de profecía. Muy bien. En alguna versión pone la fe de Jesús. No, es el testimonio de Jesús. Es que la que dice que es la fe de Jesús es Apocalipsis 14. O sea, sí hay un texto que dice la fe de Jesús, pero es Apocalipsis 14, no es. No es en Apocalipsis 12, 17, es en Apocalipsis 14, 11. Muy bien. Sí, es muy, muy importante. No es que haya cambiado las palabras. Muy bien. Bueno, hermanos, hay otros textos, pero quiero usar bien el tiempo. Muy bien. Aquí yo puse 1, 2, hay varios. No. 12 textos. Muy bien. Pero van a leerlo en su casa, porque quiero enfatizar en esto. En la Biblia, la riqueza, hay otro texto que habla de obras. Habla de la palabra y el testimonio de Jesús o de las obras. ¿Muy bien? Entonces, la Odisea dice ser rica en palabra y el conocimiento del testimonio de Jesús, que es que el espíritu de profecía. Pero Dios dice que no. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón, hermanos? Díganme. Jesús tiene razón. La pobreza viene de esto, hermanos. Aquí está el problema central. Nosotros no conocemos la Biblia, hermanos. Venimos y nos sentamos y... discúlpeme, yo repito esto, pero espero que nunca se les olvide. Porque es que así, yo se los digo, yo soy adventista, yo nací en la iglesia adventista. Bueno,
vamos a las reuniones, aquí una reunión, otra reunión, pero el conocimiento de la palabra no es profundo. Yo una vez me senté, yo les he preguntado a varios grupos, bueno, se los voy a preguntar a ustedes antes de decirlo. Se los voy a preguntar a ustedes. Por favor, díganme con honestidad. Sí, díganme con honestidad, respóndanme con honestidad. ¿Ustedes consideran, nadie lo tome personal tampoco, por favor, eso es algo genérico, que como norma general en nuestra iglesia se promueve un estudio muy profundo de la Biblia todos los sábados sistemáticamente? ¿Sí o no? No. No. Exacto, eso es lo que yo pregunto en todas las iglesias. Me dicen no, me dicen claramente, no me dicen sin duda, dicen no. Porque el conocimiento no es lo que parece ser importante. ¿Por qué no parece ser importante? Porque Satanás tiene una guerra contra el conocimiento, ¿sí lo entienden? Entonces, mientras vengamos a las reuniones, la iglesia va a decir, y bueno, no piense que aquí no se presentan algunas palabras, ¿están conmigo? Se presentan algunos temas, algunas partes, muy bien, pero no hay una forma sistemática de que la congregación estudie profundamente lo que los pioneros conocían. Yo voy a todas las iglesias y me dicen, no, lo mismo me lo dicen. Dicen, no. Yo pensaba que los hermanos iban a decir, no, sí, vamos, no, y me dicen, no, realmente no. Y entonces yo digo, muy bien, hay que hacer algo diferente entonces. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, está la percepción, ¿sí? Uno sabe que no hay un estudio profundo, porque el conocimiento no es algo, el conocimiento profundo, por favor entiendan, ¿bien? No es algo que es relevante para la iglesia de hoy, la iglesia adventista de hoy. Y por eso estamos pobres. Pero la pregunta es, la respuesta ¿por qué? Les voy a decir por qué pasa. Pero ¿por qué la iglesia piensa que somos ricos? ¿No se han preguntado? Por la doctrina, porque conocemos. Porque hay una idea de que aunque yo no lo estoy haciendo un conocimiento profundo, alguien tiene ese conocimiento y yo puedo hacer ese conocimiento cuando lo necesite. ¿Muy bien? O sea, alguien lo sabe, hay líderes o alguien que lo sabe. Entonces, ellos son los guardianes del conocimiento. Y por eso el concepto de que somos ricos. Porque hay una razón por la que estamos bien. Sí, hermano, si usted supiera que está pobre y que la pobreza nos aleja del plan de salvación de Dios, usted recapacitaría. Pero como hay un imaginario de que alguien lo sabe y eso no es tan irrelevante, porque si algo pasara, nos lo comunicarían. Ese es el concepto. Si algo estuviera pasando y algo que tuviéramos que saber, pues nos lo dirían inmediatamente. Pero como no nos han dicho, entonces no debe ser importante. ¿Muy bien? Hay un concepto de que sabemos que no hay un conocimiento profundo de la palabra y sistemáticamente no se está promoviendo, pero de todos modos la iglesia piensa que es rica. Yo soy descendiente de los milenitas, ellos son mis... nadie más conoce. Es más, la otra manera en la que pensamos que somos ricos es porque nos comparamos con las personas de afuera. Entonces decimos, yo sé mucho más. Entonces, yo sé poco, pero sé mucho más que los de afuera. ¿Muy bien? Hay diferentes argumentos, hermanos, mediante los cuales permanecemos así. Ahora, si ustedes vuelven otra vez a Apocalipsis, les voy a explicar lo que dice la traducción en el griego. En el verso 17 dice, yo soy rico, y ahí dice, estoy enriquecido, ¿sí? Sí, dice, estoy enriquecido. En el griego, lo que dice ahí realmente es, me he estado enriqueciendo. Es decir, que nosotros pensamos que cada sábado que pasa somos más y más ricos. Pero Dios dice, no son ricos, ustedes no son ricos. Ese es nuestro primer problema. Pensamos que somos ricos, pero somos pobres. Muy bien, dice así. Tú dices, yo soy rico y me he estado enriqueciendo y nada necesito. Pero no conoces que eres un cuitado. Por favor, recuerden esta palabra. 3. Es parte del problema. Cuitado.
¿No conoces que eres un cuitado? Y también dice que eres un... ¿Qué es la otra palabra? Miserable. Pobre, ciego, También dice desventurado. O desventurado. Ahora, si ustedes buscan esta palabra en el griego, si ustedes tienen una concordancia y buscan esa palabra que dice ahí cuitado, ¿sí la ven? Muy bien. Si ustedes buscan esa palabra, es la palabra, esta está la palabra. La palabra cuitado es la palabra taleiporos. 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 Recuerden que lo hemos estado hablando, Dios no está escribiendo poesía, es decir, Dios no está llenando el espacio ahí por colocar una palabra. Hay una razón por la que Él dice, su condición es de taleiporos, ¿muy bien? Ahora, si ustedes saben qué es un taleiporos, un cuitado. pero primero les hago esta pregunta, ¿es importante conocer qué es un taleiporos? Desventurado, una persona que no tiene cuidado. ¿Es importante o no es importante? Muy importante. Bueno, ¿es un poquito importante o muy importante? Muy Es importante. muy importante. Descargar. Porque si nos está describiendo, nos está haciendo una radiografía y nos dice, tú eres un taleiporos. Mira, cuando vas al médico, mira, tienes aquí, tienes este problema acá en el intestino y está aquí en este lugar y la enfermedad se llama tal. ¿Usted quiere saber o usted va simplemente a un análisis general y le dice, bueno, ¿qué tengo? No, ahí tiene algo malo en el estómago. No se preocupen, algo malo, pero ¿qué es algo malo? Dígame el nombre, ¿cierto? Dígame el nombre. De la misma manera, tenemos que saber a qué se refiere cuando él habla de un taleiporos. ¿Y cómo hacemos eso? La concordancia. Muy bien, ¿saben qué hacemos? Buscamos otro texto que hable De la misma la palabra. misma palabra. Recuerden que las palabras fueron traducidas al idioma, a otro idioma, pero originalmente se usó el griego. Ahora, la palabra que se usa, ¿saben cuántos versos en la Biblia se usa esa otra palabra? ¿Se usa esa palabra? Como uno nada más. Solo uno. Sí. Muy bien. Vayan por favor, para encontrar la palabra taleiporos. Está en Romanos 7. Vayan a Romanos 7. Pero si ustedes quieren saber un taleiporos, está en Romanos 7. Dice, ¿qué es un taleiporos? Romanos 7. Romanos 7, verso 15. Yo les voy a decir dónde está la palabra taleiporos, pero necesito que ustedes... todo eso está en su guía, hermanos. Pero aquí lo que hacemos es un estudio para que ustedes lo complementen. Romanos 7. Romanos 7, vamos a leer del 15 al 24. ¿Muy bien? 15 al 24. Muy bien. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que obra en mí. ¿Ustedes se acuerdan? Yo recuerdo cuando estaba pequeño. Había un robot que se llamaba Mazinger Z. ¿Sí lo conocieron? En Colombia se presentaba. A todos lo presentaron, bueno. ¿Se acuerdan de Mazinger Z? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan que el muchacho se metía dentro de la cabeza y él manejaba a Mazinger Z? Él lo manejaba desde ahí. O sea, Mazinger Z era el robot, pero realmente el que lo manejaba era el que estaba en la cabeza. ¿Bien? Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Yo quiero algo, pero realmente ¿quién es el que domina? El pecado, no Dios. Ahí que dice, verso 17, de manera que ya no soy yo quien obra, sino que el pecado que obra en mí. Sé que en mí, esto es en la carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Esta persona quiere hacer las cosas buenas. Aquí lo tiene, dices tú, yo sé que eso es bueno, lo quiero hacer, pero no lo puede hacer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién está al control? El pecado. Así encuentro esta ley. Por favor, recuerden esto. Aquí en este texto hay dos leyes. La ley de Dios y la ley del pecado. Entonces dice acá: así encuentro esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Muy bien. Esa es la ley de Dios. Esa es una ley. Pero veo en mis miembros otra ley. ¿Sí lo ven? Que lucha contra la ley de mi mente. Es decir, en mi mente yo quiero hacer las cosas buenas. Yo sé la Biblia, yo quiero hacer esto. Pero dice aquí: pero veo que en mis miembros otra ley, que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Sí lo ven? Una es la ley de Dios y la otra es la ley del pecado. ¿Quién está ganando el control en últimas? La ley del pecado. Aunque la persona dice que tiene en su mente, tiene en su corazón la ley de Dios. El verso 24 dice: taleiporos de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable. Esta palabra es la misma palabra que aparece en la descripción de la Odisea. Y esa es nuestra condición. Conocemos la ley de Dios, pero aunque la conocemos, el gobierno está por el pecado. La carne gobierna, no la ley de Dios. Por la otra palabra que ustedes ven ahí es la palabra, ustedes van abajo, la palabra miserable, ¿muy bien? La palabra que aparece en el griego es la palabra eleinos. Eleinos. Esta palabra aparece en, vayan por favor a Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el verso 12. Muy bien. Eleinos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12. Estamos tratando de hacer el diagnóstico de la Odisea. Aquí nos está diciendo cuál es la condición. Dice: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Es decir, en la iglesia había unos que decían: Cristo no resucitó. Porque si no hubiera resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y vuestra fe también es vana. El fundamento del cristianismo es que Cristo venció el pecado. O sea, si Él no hubiera podido vencer el pecado, no hubiera podido resucitar. ¿Están conmigo? Y el verso 15 dice: y aún seríamos falsos, por favor recuerden esa palabra, seríamos falsos testigos de Dios. Si predicáramos que Cristo no resucitó, seríamos falsos testigos, ya que afirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y escuchen: y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, la resurrección de Cristo tiene una conexión directa con vencer el pecado. ¿Sí lo entienden ahí? ¿Sí lo ven la conexión? Pero miren lo que dice en el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Y el 19 es el que tiene la palabra eleinos. Si tan solo para esta vida esperamos en Cristo, seríamos los más eleinos de todos los hombres. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, seríamos los más eleinos de todos los hombres. O sea que esa palabra quiere decir lo mismo de dichado. Es lo mismo, la misma palabra.
Lo que quiere decir es que un eleino, hermanos, es el que vive, cree en Cristo, pero solo para esta vida. Ha perdido la visión de la vida eterna. Como si Cristo no hubiera resucitado. O sea, que puede creer en Cristo. Es decir, que vivimos como si todo lo que importa es esta vida aquí. Y nuestras acciones no están ligadas aún al más allá. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque lo que necesitamos pareciera que todo está aquí. Vivimos solo para esta vida. Y creemos en Cristo, sí, pero solo para esta vida. Solo para las cosas que necesitamos diariamente. Y hemos perdido de vista que hay una vida eterna que Él promete. Muy bien, entonces esto es lo que nos dice Eleinos. Esto está en 1 Corintios capítulo 15 del 12 al 18. Muy bien. Bueno, y también dice que somos ciegos. Si volvamos otra vez al capítulo 3 del Apocalipsis, estamos haciendo el diagnóstico de la Odisea y nos dice también que hay ceguera. Dice, verso 17 del capítulo 3: Tú dices, yo soy rico, enriquecido y nada necesito. ¿No conoces que eres un cuitado o un taleiporos, miserable, un eleinos, pobre? Bueno, ya sabemos por qué es la pobreza, muy bien. Ciego y desnudo. Vamos a mirar un texto para entender lo de la ceguera. Vayan por favor al libro de Juan. Juan capítulo 8. Juan, a ver, capítulo 8 o capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 35. Para entender un poco más de la ceguera. Hay muchos textos, como les digo, en la guía. Ahí están los otros textos, hermanos. Aquí miramos solo uno, los más importantes para que ustedes, para estudiarlos juntos. Pero en su casa, por favor, vayan a su casa y lean los otros textos. Esto es lo que dice Cristo. Esto es después de la sanación del ciego. Muy bien, dice así. Entonces recuerden que el ciego era una buena persona. Él lo curó y lo llamaron los fariseos. Y Cristo le dijo, toma tu cama y ve. Y cuando él estaba feliz y los judíos le dijeron, ¿por qué tienen su cama? Muy bien. Y lo trajeron, le dijeron, bueno, ¿y usted quién lo curó? Jesús. ¿Y cómo lo curó? No, él me puso barro. No puede ser, porque él es un pecador. Dice, no, pues yo no sé si es un pecador o no, pero él me curó. Cuéntanos cómo te curó. Que ya les dije, que mire que me puso barro, me curó. No puede ser, porque dije, bueno, no sé si él es, pero ustedes deben creer en él, no me pregunten más. Tal vez deberían hacerse sus discípulos. Y cuando él dijo eso, dijo, tal vez deberían hacerse sus discípulos, se enfurecieron y le dijeron, este pecador nos viene a enseñar a nosotros, sálgase. Y él se salió y dice que después Cristo se le acercó y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y le dijo, sí, yo creo. ¿Quién es para yo creer en él? Soy yo el que ves contigo. Creo, Señor, y lo adoró. Ahí dice lo adoró, es otro texto que nos ayuda a entender que Cristo es Dios. Dice que lo adoró. Y cuando él se paró, viene este texto que habló con los fariseos. Verso 35. Dice, Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, es el que habla contigo. Y él respondió, Señor, creo, y lo adoró. Entonces Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Entonces algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿somos nosotros también ciegos? Ellos habían entendido que había algún mensaje para ellos. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esa ceguera espiritual, hermanos, bíblicamente es la incapacidad, la primera aplicación es la incapacidad para ver mi condición.
¿cómo estoy yo espiritualmente con el Señor? Y la razón por la que hay ceguera es porque pensamos que somos ricos. Que somos ricos. Entonces viene el problema de la ceguera. Ceguera espiritual. Bien, ceguera espiritual. Hay otros textos aquí que se mencionan. Vayan por favor a Isaías 43:8. Es el segundo componente de la ceguera. 43:8. Si estoy en lo correcto. Dice aquí. Sacad al pueblo. Dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense todas las naciones y todos los pueblos. ¿Quién de ellos puede anunciar esto y contarnos las cosas antiguas? Presenten sus testigos y justifíquense, para que otros oigan y digan, es verdad. La otra ceguera que aparece aquí, hermanos, es la ceguera profética. Es decir, no saber lo que va a pasar. La ceguera espiritual, no ver la condición de pecado. Y la segunda es la incapacidad de saber lo que va a pasar. Muy bien, ceguera profética. Muy bien, volvamos a Apocalipsis capítulo 3. Pero bueno, hasta acá es un mensaje bien fuerte, hermano. ¿Qué les parece? Pero ¿este mensaje es verdad o no es verdad? Es verdad, hermanos. No hay que rechazar ese mensaje. Hay que llevárselo a la casa y decir, yo no estoy bien. ¿Qué tengo que cambiar? Tal vez estoy aferrado a algún hábito, hermanos, que sabemos que no está bien, hermanos. Una idea, hermanos, tenemos que deshacernos de ideas que no son de Dios. Ya les mencioné algunas, de las más populares. Estoy muy ocupado. La segunda, varias, pero se las repito para que no se les olvide. Ya sé que ustedes la piensan, yo lo pienso, ustedes lo piensan también. Estoy muy ocupado, no hay tiempo. Otra idea, esto es muy difícil, no se puede entender, solo grandes eruditos. 3, si esto fuera tan importante, nos lo dirían desde arriba nuestros líderes. Entre esas ideas, hermanos, nos quedamos paralizados y estáticos, porque decimos, esto no es importante. Porque yo no escucho que todo el mundo esté hablando de esto. Si esto fuera importante, todos deberían estar hablando de esto, pero no están hablando. Entonces, sigamos. Hay que hacer un cambio, hermanos. Hay que hacer un cambio, dejar esas ideas y decir, esto es importante, tengo que estudiarlo. Muy bien, pero hasta ahora el Señor nos ha dado un diagnóstico. Cuando uno va y les dan ese diagnóstico, uno se queda pensando y queda un poco muy triste. Pero el Señor nos dice, vayan al verso 18, dice, por tanto, Apocalipsis 3:18, viene la solución. El Señor, hermanos, el Señor es un buen Dios. Él da la solución, un buen médico. Si usted va al médico y le dice, dígame cómo estoy, el médico le dice, no, tiene este problema, tiene el problema de la sangre, tiene el problema. Y usted le dice, ¿qué es lo que usted espera del médico? ¿Y qué hago? No, tranquilo, no se preocupe, mire, aquí está, puede arreglar con esto. Dios va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Miren, dice así. Por tanto te aconsejo que compres de mí, ¿qué, hermanos? Oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas rico. Muy bien. Oro refinado en fuego para que seas rico. Vestidos blancos para cubrir tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces el primer problema, hermanos, el más grande, el problema que hay que solucionar es el problema de la riqueza. Muy bien. Si el problema de la riqueza se soluciona el problema de la desnudez y se soluciona el problema de la ceguera. Hay que solucionar el problema de la riqueza. Por eso él dice, lo primero que él dice, fíjense que Dios no empieza diciendo, tengo para ti un vestido blanco. No, él no dice eso. Él dice, lo primero que tú tienes que hacer es comprar el oro. Pero yo les hago esta pregunta. Luego él no dijo que éramos pobres. ¿Sí? ¿Cómo vamos a comprar?
si somos pobres? ¿No les parece interesante esa? Él dice, venid, somos pobres, pero dice, vengan y compren oro. ¿Qué hacemos? Va a decir que somos pobres en espíritu. Pero ¿cómo compramos si no tenemos con qué comprar? Tal vez el oro no está tan caro. Señora, tal vez el oro no está tan caro. Bueno, sí, es una posibilidad. Vamos a buscar si la Biblia nos dice que el oro no está tan caro. Lo que vamos a hacer es vamos a buscarlo en la Biblia. Vayan por favor a Isaías, capítulo, y vamos a entender un poco más de qué es lo que Cristo quiere decir cuando habla esto. ¿A qué se refiere? Isaías capítulo 55. Vamos a leer del verso 1 al 9. Y aquí vamos a hacer la conexión que hemos hecho en todas las iglesias, hermanos. Cuando Cristo se introduce, tiene